Bien, pues buenos días a todos, buenos días allá afuera, buenos días aquí adentro y buenos días allá en Facebook. Damos gracias a Dios por este domingo. Vamos directamente a la palabra, a seguir predicando la verdad, porque recordemos Juan 8:32, que justamente haber conocido la verdad es lo que nos hizo libres. Conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Entonces vamos a continuar con esta serie, Defensores de la Verdad. Ya hemos visto, pues incluí ahí en la serie lo que nos compartió el hermano Jesús García, vimos una introducción y hace 8 días terminamos pues esa verdad de que no debemos callar. Y quiero leer, siempre tendremos presente 1 Timoteo 3:15, que dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. O como dice la versión Dios habla hoy, la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Hace 8 días terminamos, y solo para repaso, ver dentro de esta serie esta verdad de que no debemos callar, pero de verdad no podemos callar, pase lo que pase. El cristiano no debe ni puede callar. Y hace 8 días terminamos viendo cómo podemos identificar a un pastor, a un verdadero siervo de Dios. Y creo que Jeremías 3:15 es muy claro lo que vimos hace 8 días, cuando Dios dice: os daré pastores según mi corazón. Y la característica de un pastor según el corazón de Dios, ahí está, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Quieres identificar a un pastor según el corazón de Dios? Independientemente que hay unos bien bonachones, hay un dicho en el mundo pastoral que pastor sin panza no es de confianza. Y hay muchos dichos en cuanto a características, unos son bonachones, otros son abrazables, etcétera, etcétera. Pero a la luz de la Biblia, un pastor según el corazón de Dios, dice aquí, es aquel que los apacienta con ciencia e inteligencia. Y la palabra apacentar, ra del hebreo, significa alimentar, llevar el alimento. En realidad, apacentar es el pastor que los lleva al alimento. El pastor debe llevarlos al alimento de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Ahí lo veíamos, con ciencia y con inteligencia. Tenemos los pastores la responsabilidad de nutrirles con la palabra de Dios, porque Mateo 4:4 dice que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra ciencia e inteligencia, la palabra ciencia, lo vimos hace 8 días, es conocimiento de Dios y de su palabra. El pastor debe alimentarles con conocimiento de Dios y de su palabra. Y también con inteligencia. Y vimos que inteligencia sacal del hebreo es entendimiento de la palabra, discernimiento, preparación. El pastor debe prepararse para enseñar la palabra de Dios. Entonces, un pastor según el corazón de Dios es aquel que te alimenta con la palabra de Dios, que lo hace con conocimiento de la palabra de Dios, que se prepara, que tiene entendimiento, que tiene discernimiento. Si un pastor es muchas cosas, y a lo mejor lo oyes predicar y te emocionas, lloras, gritas, te alienta, pero no los alimenta con conocimiento e inteligencia, será muchas cosas, pero no es un pastor según el corazón de Dios. La versión Dios habla hoy dice: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Y decíamos que eso es lo que más falta hoy, muchas veces detrás de los púlpitos. Yo les invito, si tú tienes un pastor, porque nos escuchan de otros lados también,
tienes un pastor que te pastorea con la palabra de Dios, atiende la palabra, dale gracias a Dios, ora por tu pastor. Pero si no hay conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios, no es un pastor según el corazón de Dios. Ahora, cuando un pastor cumple su ministerio, escuchen bien esto, nos lleva o lleva a la congregación a tener conocimiento y discernimiento. Eso es importantísimo para la iglesia. Necesitamos conocimiento de Dios y de su palabra y discernimiento. Pablo oraba por los filipenses así. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y fíjense el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. La preocupación de un pastor debe ser que ustedes tengan conocimiento de Dios, entendimiento, comprensión de la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 10, ahí lo dice, para que aprueben lo mejor. ¿Saben qué significa la palabra aprobar? La palabra aprobar es la palabra griega dokimazo y significa distinguir, discernir, saber escoger entre lo bueno y lo malo. El cristiano necesita distinguir entre lo bueno y lo malo, saber qué es lo mejor para su vida, saber qué es lo mejor para mi familia. Un pastor tiene que discernir qué es lo mejor para la iglesia. Si tienes una empresa, tienes que saber a la luz de la Biblia qué es lo mejor para la empresa que diriges. Si tú eres un empleado, tienes que orar y saber qué es lo mejor para el negocio donde trabajas y dar gloria a Dios y presentarte sincero e irreprensible para el día de Cristo. Y todo ese discernimiento, ese dokimazo, distinguir, discernir, lo hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, un pastor debe estar preocupado y ocupado en darles la palabra para que tengan entendimiento y discernimiento. Entonces, es claramente, pues, así lo dice Jeremías 3:15 en su versión Dios habla hoy: les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Y saben que uno como pastor descansa cuando da la palabra de Dios. Descansa de decir, Señor, yo les di tu palabra. Se descansa en el corazón de si de pronto un hermano se aparta, pero yo sé que le enseñé, lo exhorté, lo animé con la palabra. Descansa uno delante de Dios. Dice Pablo, fíjense, se está despidiendo de 3 años de estar compartiendo la palabra en la zona de Mileto, de Éfeso, toda esa zona. Y fíjense lo que dice en Hechos 20:26. Pablo estaba tranquilo delante de Dios. ¿Por qué? Dice, por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Una expresión de decir, yo ya cumplí, lo demás depende de ustedes. Yo hice mi labor pastoral. ¿Y cuál fue su labor pastoral? Versículo 27, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Predicarles la palabra es lo que le da descanso a un pastor. Ese es el mayor descanso que puede tener un pastor. Ahora Pablo estaba además como apóstol por encima de varios pastores y les da una instrucción en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Y ahí remarquen ustedes, la iglesia del Señor. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de una denominación, la iglesia es del Señor, porque ahí dice con toda claridad que Él la ganó o la compró con su propia sangre.
Y Pablo estaba tranquilo y dice el versículo 29 que él sabía que después de su partida entrarían en medio de ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que de vosotros mismos se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos, pero dice en el 31, recordando que cumplió su responsabilidad. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, o sea, el tiempo que estuvo ahí, de día y de noche, no he cesado de decretar bendiciones en sus vidas. ¿Así dice? No he cesado de darles prédicas motivacionales. Así dice, no he cesado de entretenerlos. No, dice, de amonestar con lágrimas a cada uno. La palabra amonestar, noutseteo, en el griego, significa 3 cosas fundamentalmente. Poner en la mente. El pastor debe poner siempre en la mente de ustedes la palabra, miren, la Biblia dice, yo de verdad se los digo y es algo que tengo un compromiso delante de Dios, que cada vez que me pare aquí, cite la Biblia constantemente. Sí, explico, puedo dar un ejemplo, pero ustedes pueden ver que 30, 40, hasta 50 versículos en una enseñanza, porque la palabra de Dios tienen que tenerla en la mente, poner en la mente, poner en la mente. Yo sé que de pronto es entretenido que les cuento una historia de algo que me pasó un día y que me pase aquí 15 minutos dándole mi testirollo, pero es la palabra lo que tenemos que poner en la mente. Si un día tenemos una comidita, pues ahí nos platicamos testimonios, ¿verdad? Y todo es hermoso también, pero en el momento de dar la palabra es la palabra la que tiene prioridad. Entonces, amonestar significa poner en la mente. Pero amonestar significa también, ¿saben qué? Advertir. Mis hermanos, miren, si no hacen esto, la Biblia dice. Mis hermanos, tengan cuidado con esto. Miren, la Biblia advierte, estar siempre dando advertencias. Pero también significa regañar o exhortar. Y esas a veces no nos gustan, pero el pastor tiene que exhortar si alguien está en pecado, en una conducta impropia, en una actitud en contra de la palabra de Dios. El pastor debe con amor, con claridad, con firmeza llamar la atención. Hoy en día conocí de una iglesia en Estados Unidos que un pastor le llamó la atención a una persona por un pecado grave en el que estaba y lo fue a denunciar en lo que aquí sería derechos humanos. Fíjense, se fue a quejar con el mundo porque el pastor lo exhortó a que volviera al camino del Señor. Entonces, a veces somos, me dice mi esposa, jarritos de Tlaquepaque. Y ahí nos dicen algo, ahí ya me voy, ahí regañan. Pero ¿qué hizo Pablo por 3 años? Amonestar, poner en la mente de ellos la palabra de Dios, advertirles y exhortarlos o regañarlos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a ayudar a conocer la verdad y vamos a ver el tema de hoy, ahorita entramos en él, porque para defender la verdad necesito conocer la verdad. Para defender la verdad necesito conocer la verdad. Pero bueno, así terminamos hace 8 días diciendo que no debemos de callar. No debemos de callar. Seremos amenazados, burlados, rechazados, advertidos, sancionados. Ya habrá leyes como en otros países que nos prohíban ciertas cosas, pero nada de eso nos debe hacer callar. Un día agarraron a los apóstoles, les dieron unos azotes de esos que los dejan con sangre, golpeados, dañados, y dice en Hechos 4:18, y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera enseñasen en el nombre de Jesús. Esa palabra les intimaron, suena muy polite, ¿no? Ay, los intimaron. ¿Saben qué hicieron? Los amenazaron. Y dice, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos. El cristiano no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Si ellos seguían predicando es porque el cristiano no puede dejar de decirlo. No podemos callar, el cristiano no puede, dice aquí, dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Porque es además en el cristiano, mis hermanos, si tú lo vives, es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Algo que si no lo haces, no puedes vivir. Comer es una necesidad. Dormir es una necesidad y muchas otras. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Dei, además de significar necesidad, como lo entendemos, habla de una obligación consecuente con lo que he recibido. O sea, si predico es porque lo necesito. Si comparto el evangelio, tengo un amigo en el trabajo y le comparto al familiar, al amigo, al del taxi, es una necesidad, si no, no puedo estar. ¿Cuántos tienen esta necesidad? Y una necesidad la tienes, o sea, nadie te programa para que digas, tengo hambre, debo tener hambre a las 3 de la tarde. No, tú desayuna tempranito y a las 3 de la tarde ya tienes hambre porque hay una necesidad. El cristiano debe tener esa necesidad de anunciar el evangelio. No podemos callar. El otro día, hace 2-3 días, todos ustedes saben lo que está pasando en Afganistán. Afganistán es un país donde obviamente gobernaban los musulmanes y grupos radicales, pero hace casi 20 años entró el ejército norteamericano y parte del ejército de la OTAN. Y vivieron casi 20 años con aparente libertad. Había zonas muy duras porque los talibanes, si bien se replegaron, pues seguían en persecución, pero vivieron 20 años con una persecución muy inferior a lo que está comenzando a suceder hoy. Vi un video de un pastor, a lo mejor algunos lo vieron, corrió en redes, es un video verificado de un pastor cristiano en Afganistán pidiendo socorro. Dice, nos han abandonado. En el momento que el ejército se fue, los talibanes, que tienen, entre otras muchas barbaridades, un odio especial contra los cristianos. Y en su norma, la Sharia, es muy claro que la Sharia es una serie de normas legales e incluso morales que de una manera totalmente radical aplican los talibanes. Y ahí dice en la Sharia que los apóstatas, ¿saben quién es un apóstata para ellos? El que no es musulmán. Deben ser asesinados. Entonces el pastor decía, nos han abandonado, pero seguiremos predicando mientras Dios nos dé vida. Eso no se compara a nada de lo que estemos viviendo aquí. Ay, me vio feo. No, allá los están persiguiendo para matarlos. Entran a las casas y los asesinan. Los talibanes son asesinos profesionales. Uno de ellos se acaba de poner una bomba ahí en la entrada del aeropuerto y ustedes oyeron la noticia, murieron entre ellos militares del gobierno de Estados Unidos, porque hoy Estados Unidos tiene un gobierno que si algo rechaza es la palabra de Dios. En fin, la persecución, a veces decimos ya viene la persecución, no, la persecución ya está. Nada más que no nos ha tocado en México como les ha tocado en otros países, pero no debemos callar. Y los pastores, como dice Jeremías 3:15, debemos apacentarlos con conocimiento y doctrina, como dice Hechos 20:27, darles todo el consejo de Dios para que, como dice 1 Timoteo 3:15, cumplamos nuestro deber de ser columna y baluarte
de la verdad. Ahora vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy, porque es muy claro que no debemos callar, creo que ya todos lo tenemos claro. No debemos callar, debemos predicar, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos defender la verdad si no la conocemos? ¿Cómo podemos defender la palabra de Dios, el Evangelio, si no estamos preparados? Si no estamos preparados. Voy a retomar un versículo, no voy a explicarlo todo, nuestro hermano Jesús García nos compartió ampliamente de él, 1 de Pedro 3:15, le voy a dar lectura y me voy a enfatizar en un punto. Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, ¿qué dice? Siempre, ¿estad qué? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así le vamos a titular a la enseñanza de hoy: preparados para defender la verdad. O le podemos llamar la importancia de estar preparados para defender la verdad. Miren, es claro que cuando a alguien lo cuestionan de su fe, a ti como cristiano, te dicen por qué eres cristiano y algunos se callan. Es claro que hay muchos que se callan porque niegan a Cristo, porque no han nacido de nuevo, quizás tienen una empatía, pero cuando viene el cuestionamiento de su fe, se callan, se avergüenzan. Y dice la Biblia en Mateo 10:33 que cualquiera que niegue a Cristo delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, muchos de los que se dicen cristianos le niegan porque realmente no han nacido de nuevo, porque se avergüenzan de lo que dicen creer. Pero hay otra realidad muy triste también, no tan grave como esa, pero es triste, que hay cristianos que no defienden la verdad porque no están preparados. Porque no están, como dice 1 Pedro 3:15, preparados para presentar defensa. Fíjense, la palabra preparado, getoimos en el griego, significa dos cosas fundamentales aquí, dos cosas. Estar preparado es decir que lees, meditas, escudriñas, te preparas para conocer a Dios, y si alguien te pregunta, pues con lo que te has preparado, conoces la palabra. Esa es una persona preparada, una que escudriña, que lee, que medita en la palabra. Pero estar preparado significa también estar dispuesto. Hay gente preparada, pero no está dispuesto a defender la palabra. Y hay gente dispuesta, pero no está preparada. Aunque yo creo que el que está dispuesto sentirá esa necesidad para prepararse y defender la verdad. Pero eso es lo que necesitamos, estar preparado. Entonces, muchas veces te cuestionan en tu fe y te dicen, pero no sabes qué dice acá y por allá. Y no estamos preparados. ¿Sí o no nos ha pasado? A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado. Recién convertidos nos pasaba mucho más. Te decían, a ver, no, yo leí en un libro que Cristo, no sé qué, y te mareaban y le voy a preguntar a mi pastor. Y está bien. Oiga, pastor, es que me dijeron. Pero por eso debemos prepararnos en la lectura de la palabra, en estudiarla cada uno. Es cierto que acabamos de leer, y es una realidad, así Dios conformó su iglesia, Jeremías 3:15, que hay pastores que Él pone, ¿para qué? Para apacentarlos, alimentarlos con conocimiento e inteligencia. Es cierto también que dice Efesios 4:11, que justamente para alimentar a su iglesia, para que su iglesia crezca, madure y esté preparada, pues Él constituyó apóstoles, ¿verdad? Que nos dejaron aquí junto con los profetas las escrituras, los evangelistas y los pastores y maestros que tienen un propósito: perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar, catartizo, en el griego significa, entre otras cosas, hacer aptos, prepararlos.
Cada domingo, cada estudio de la Biblia, cuando compartimos la palabra, entre otras muchas cosas que hace la palabra, es prepararnos. Entonces, es responsabilidad de una iglesia que el pastor se prepare, de enseñanza, los alimente, los nutra, pero es responsabilidad de cada creyente escudriñar las Escrituras. Les voy a leer un versículo que conocemos en dos versiones, una me gustó mucho, Hechos 17:11. Ahí está Pablo y Silas compartiendo la palabra, cumpliendo el ministerio de enseñar la palabra. Y los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero déjenme ponérselo en la Nueva Traducción Viviente. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Ya vieron? Examinaban, a ver, ¿no será que Pablo es de enlace? Ya enlace, ya, ahora es el YouTube, ¿no? Porque enlace creo, ¿existe enlace? Ya no, ya, ahora en el YouTube ahí están metidos. Bueno, pero vean lo que hacían los de Berea, examinar, a ver si esto que me están diciendo la verdad, es la verdad. Esa es responsabilidad de ustedes. Escudriñar, a ver, el pastor el domingo dijo, voy a escudriñar y voy a checar, voy a examinar. Escudriñar significa examinar, escarbar. O sea, Pablo y Silas cumplieron su ministerio. Me pongo hacia acá para que nos vean los hermanos de allá afuera. Lo van a decir, ¿y por qué voltea para acá? Pero yo no los veo, pero sé que están ahí. Entonces, Pablo y Silas cumplieron su ministerio, pero ellos como cristianos escucharon, que bueno, estuvieron abiertos al mensaje, lo escucharon con entusiasmo, pero examinaban las Escrituras cada día para saber si lo que les enseñaban era la verdad. Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Queremos defender la verdad? Necesitamos estar preparados para defender la verdad. Y la manera por excelencia para prepararnos para defender la verdad es estudiar la palabra, es leerla, es meditarla. Tenemos, como leíamos en el martes en 2 de Pedro 2:1, estar checando si no nos están introduciendo por ahí ¿qué? Encubiertamente herejías. Porque yo les decía el martes, las herejías, no es que llega, bueno, hay unos pastores que sí te dicen 10 herejías y una verdad, no, hay unos que ya están, pero hay otros que te dicen varias verdades. Yo les decía como el que se rompió la muela, llega con el dentista, oiga, me rompí una muela. ¿Y qué andas haciendo? Ya ni la muelas. Dice, es que me comí unos frijolitos bien sabrosos. Y los frijolitos estaban, imagínense, charros, con chicharroncito. Y todos los frijolitos estaban ricos, sanos, saludables. Era chicharrón orgánico. Entonces, pero dentro de todos los frijoles, ¿qué había? Una piedrita que le destruyó la muela. Así son las herejías encubiertas. Te dicen verdades y tú, ay no, si es sana doctrina, si atacó al Kashnuna, y ahí está, y te dicen verdades, y de repente viene encubierta la herejía. Lo vamos a seguir estudiando el martes, pero ¿cómo puedes discernirlo? Escudriñando, leyendo la palabra, de lo que te comparten. Una iglesia debe estar compartiendo enseñanzas de la palabra de Dios, pero cada uno personalmente debe estar estudiando las Escrituras de manera metódica, sistemática, cada día venir, estudiar, escudriñar. ¿Para qué? Entre otras cosas, 1 Pedro 3:15, estar preparado, estar capacitado para defender la verdad. Cuando alguien te pregunte, porque dice ahí, ante todo aquel que os ¿qué? Demande razón.
La palabra demandar, aiteo en el griego, significa pedir razón de algo. Pero escuchen, en el griego es interesante porque puede ser pedir, exigir o de una manera agresiva demandar. Es decir, hay quien te puede preguntar, a ver, ¿por qué crees esto tú? A ver, cuéntame de tu fe, yo veo que Dios te cambió, y te pregunta muy amablemente y le compartes y a lo mejor hasta recibe a Cristo y nace de nuevo. Demandó razón de tu esperanza. Hay quienes lo hacen de manera ofensiva. A ver, ¿por qué crees eso? No, tú eres un aleluya y mira, no, y yo conozco esto y te agreden y te ofenden. Pero hay quien también te demandará razón de tu fe de manera agresiva, verbal o físicamente. Lo que está pasando en Afganistán, en Norcorea, en muchos países, pero en Afganistán. O sea, a ver, ¿tú crees en Cristo? Les están demandando razón, y defienden la verdad y los asesinan ahí. Pero entonces, no siempre la demanda de nuestra fe va a ser amable, aunque no siempre va a ser grosera, ofensiva, pero conforme se avanzan los tiempos, cada vez será más agresiva que cuestione nuestra fe. Pero debemos estar, ¿qué? Siempre preparados, siempre preparados. No importa cómo te lo cuestionen, tú contestas con la palabra, con mansedumbre, con reverencia, con firmeza, con claridad. Debemos estar dispuestos, preparados. Ahora, ¿cómo se prepara uno? Es muy sencillo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La versión traducción viviente dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarlo constantemente, cada día, porque dice, medita en él de día y de noche. Y bueno, aquí da unas instrucciones a Josué para su travesía hacia la tierra prometida, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuál es la instrucción? Dediquémosle cada día tiempo a la palabra de Dios. Cada día tiempo a la palabra de Dios. A mí me toca dar consejería y lo primeritito de las cosas que les pregunto, independientemente del problema que me traigan, si es marital, si es con los hijos, de lo que sea, ¿pasas tiempo cada día en la palabra? Y pues los domingos ya ve que voy. Y los lunes sí leo un salmo. Pero la palabra de Dios habla de darle tiempo a la palabra para prepararnos. Una de las respuestas más comunes que me comentan es: pastor, no tengo tiempo. ¿Sí o no? No tengo tiempo, no sabe, mire, el trabajo, los hijos, y ya nació mi nieto y ya estoy haciendo doble. No tienen tiempo. Pero sí se avientan una serie de Netflix de 2 o 3 capítulos. En el Instagram, ahí están, el TikTok y todo eso que hay. Yo el TikTok no lo he visto, pero me dice que está curioso. O sea, tienen tiempo para todo, para la serie, para esto, para el otro, pero no se están dedicando tiempo a la palabra. Dicen que no tienen tiempo, por eso no están preparados. Un día llegó un hermano y me dijo: pastor, es que oí un predicador que dice, yo me puse la vacuna y entonces dice que me voy a condenar. No está ni preparado para presentar defensa, para tener el argumento bíblico para deshacer esa herejía. Y ahí están temerosos, no le dan tiempo a la palabra. Te pueden hablar de la última serie de Viajando con los Derbez, de Luis Miguel, de La Reina del Sur, y te cuentan, oye, aquí actuó fulano y aquí sutano, y usted sabe que cuando en esa serie se saben, bueno, serían defensores de esas series. Hay gente que se sabe el año de la película, quién, el director, dónde se grabó, esas, ¿cómo se llaman esas?
series de películas de antes como La Guerra de las Galaxias y tienen verdaderos seguidores, fans que te dicen todo y el Darth Vader era el papá de no sé quién y bueno, y ya va a salir la serie remasterizada en 4K. O sea, conocen y dicen que no tienen tiempo para la palabra de Dios. Meditemos, o sea, tiempo. Yo le decía a un hermano el otro día, dices que no sabe, pastor, me voy bien temprano a trabajar. Una horita antes, levántate. Se puede, hermano, se puede. Decía un evangelista de hace un par de siglos, entre menos tengo tiempo en el día, más oro y leo la Biblia. El día que tengo más ocupado, oro más y leo más la Biblia. ¿Para qué? Justamente para estar preparado. Te levantas temprano. Necesitamos tener una disciplina de cada día levantarnos, decir, este tiempo es de Dios, independientemente, porque muchos dicen, no, yo todo el día Dios. Sí, todo el día pensamos en Dios, todo el día la palabra, pero un tiempo que apartamos para tener ese tiempo con Dios. Ahora, una de las cosas que me dicen, ¿sabe qué? Yo ya aparté mi tiempo con Dios. Ahí estoy, abro la Biblia y ¿sabe qué, pastor? No entiendo nada. Y leo y le vuelvo a leer y no entiendo. ¿Qué hago, pastor? Bueno, lo primero que debemos hacer es pasar tiempo con Dios y con la palabra. El pastor te puede aconsejar, mira, a ver, empieza con tal libro de la Biblia, pero sobre todo recordemos una cosa. Tenemos al Espíritu Santo que alumbra nuestro entendimiento. Hay que orar. Pablo oraba en Efesios 1:18 por la iglesia de Éfeso, pidiendo que el Espíritu Santo alumbrara su entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La palabra alumbrar, fotizo en el griego, significa aclarar. Entonces tú lees y antes de consultar a nadie, ora, Señor, a ver qué dice aquí tu palabra. El Espíritu Santo es nuestro maestro, mis hermanos. Es el que nos enseña todas las cosas. Entonces, además de pasar tiempo, y a veces no entiendes ni papa, pero tú oras, Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento. Y vas a ver que haciendo de esto una disciplina, un hábito de orar, de leer la palabra, cada vez vas a ir entendiendo más. El Espíritu Santo tiene, entre otras, esa función. Primera de Juan 2:27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ahorita les voy a explicar, o más bien ya se los he explicado, que la unción aquí es el Espíritu Santo, que recibiste de Él, permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma los enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este libro para el cristiano no es un libro como un día mi mamá se acercó con un sacerdote porque ella empezaba a leer la Biblia y andaba en ese proceso el Señor buscándola y empezó a cuestionarlo varias cosas que decía la Biblia. Mi mamá creo que ya había nacido de nuevo ahí en la iglesia tradicional y empezó a cuestionar y ¿saben qué le dijeron? Son misterios que no podemos entender. Pero para el cristiano el misterio ha sido revelado. Ahora el Espíritu Santo ha alumbrado nuestro entendimiento. Ahora el Espíritu Santo, miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe. Porque el Espíritu Santo que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu Santo les ha enseñado. Esto no significa, como me decía una vez una persona, ¿sabe por qué ya no voy a la iglesia, pastor? Porque no tengo necesidad
de que nadie me enseñe. El Espíritu Santo es mi maestro. Y efectivamente el Espíritu Santo. Pero esto se refiere a la capacidad de entendimiento, a que alumbra nuestro entendimiento. Porque en la iglesia, bueno, ¿qué estableció Dios en primera de Pedro 5:2? Que los pastores apacienten la grey de Dios. Pero por más que yo me esfuerce en enseñar algo, si no es el Espíritu Santo el que te da entendimiento, no hay manera de que entiendan. Por eso uno ora, y yo siempre oro antes de iniciar el mensaje: Padre, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Yo me puedo preparar, lo debo de hacer, debo ser meticuloso, dedicado a la palabra, pero es el Espíritu Santo el que nos enseña, 1 Juan 2:27, todas las cosas. Entonces, cuando leas la palabra y no entiendas, no dejes ese hábito de leer la palabra cada día, y ora y pide al Espíritu Santo que te ayude a entender. Yo recomiendo fundamentalmente que tengan siempre un diccionario bíblico, esa concordancia Strong, y por ahí un buen comentario de alguien que sepan que es sana doctrina. Con eso, el Espíritu Santo y tu constancia te vas a ir preparando. Pero es de cada día, venir a la palabra de Dios, orar, y vas a estar preparado. La palabra de Dios no es para eruditos. La palabra de Dios es para cristianos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Es cierto, hay cosas, dice 2 de Pedro 3:16, difíciles de entender. No dice imposibles, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Pero ¿qué pasa con las cosas difíciles de entender? Que los indoctos, o sea, los que no estudian, no se preparan, los inconstantes, y pueden ser cristianos, indoctos, inconstantes, ¿qué hacen con las cosas difíciles de entender? Las tuercen. Necesitamos leer, ser constantes. Por eso les hablo de disciplina, de oración. Necesitamos ser constantes en el estudio de la palabra. Hermanos, cada uno analice cuánto tiempo pasamos en la palabra, cómo estar preparados para presentar defensa, porque ese es el tema de hoy. Preparados para defender la verdad. Y la única manera, obviamente te congregas, en tu iglesia te dan una enseñanza, quizás temática los domingos, aquí tenemos una libro por libro entre semana, pero cada día te preparas. Y tienes al Espíritu Santo que te da entendimiento, y tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura, y no habrá cristiano que no pueda entender. Si es constante, es disciplinado, cada día examina, escudriña las Escrituras. Miren lo que dice Isaías 35:8. Está en un contexto del regreso de los judíos a Jerusalén, pero vean qué principio tan claro nos deja. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El entendimiento de la palabra de Dios, del camino del Señor, no es de inteligencia humana. Es que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. El cristiano, es más, que veían a Pedro y a los apóstoles y decían, pues estos son iletrados. Eran hombres sin letras, es decir, sin preparación académica del mundo. Pero para comprender la palabra de Dios, prepararse en la palabra de Dios, lo único que necesitamos es oración y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender. Entonces, por torpe que yo sea, tenemos todo. Tenemos 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura a la que hay que estar atentos. Y se acuerdan que estudiamos ahí que atento es poner los ojos sobre, tener la mira sobre, siempre en la palabra. Y tenemos 1 Juan 2:27, al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Necesitamos, no hay pretexto para no prepararse, para no pasar tiempo. Y de repente un día te vas a encontrar un ateo, un familiar que te va a agredir, pero que tú tengas el argumento bíblico para presentar defensa.
Y no te quedes callado, porque hay cristianos que dicen, no, es que ese ateo está bien preparado, ¿para qué hablo? Mejor preparémonos para dar, para, como dice 1 Pedro 3:15, para estar siempre preparados para presentar defensa. Siempre preparados. Entonces, no hay de otra, mis hermanos. Yo los invito a lo siguiente: a que cada día, de verdad, pasen más tiempo en la palabra y en la oración. Más palabra de Dios y menos YouTube. Hoy todo lo quieren resolver con YouTube. Y si hay hermanos de sana doctrina y todo, tenemos que ser moderados en todo. Está bien, yo de repente un tema difícil, dices, a tal hermano que conozco, el Señor le ha dado mucho entendimiento en la escatología o en la apologética o en la hermenéutica o en cualquier tema, pero por sobre todas las cosas, tiempo personal con Dios y su palabra, por sobre todas las cosas. Es insustituible. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Que hay cristianos con 5 años en Cristo, 10 años en Cristo, 20 años en Cristo, y tienes que, como dice la palabra, darles pura lechita. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios habla de lechita y de carnita o vianda? ¿Verdad? Está bien, un recién nacido, pues le da su lechita. No sé si Ricardo y Cristi nos estén viendo, pero tienen una recién nacida. No le vayan a dar un bistec, ¿verdad? ¿Se imaginan ahí la bebita y un corte así, un ribeye así gordo? No, le da ahorita pura leche, de verdad, pura lechita. 6 meses, allá ando aquí dando consejos, 6 meses, si no me hablan, no, entonces, no, a mi esposa, ¿a qué venía esto? Miren, un día Pablo, pues sí estaba triste, molesto con los corintios, porque después de tantos años no entendían. Después de tantos años, fíjense, dice 1 Corintios 3:1, de manera que, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber, ¿qué dice ahí? Leche. O sea, ya tenían 20 años en Cristo. Pastor, se pierde la salvación. 20 años. Pastor, ¿será malo comer carne de puerco? Es que el otro día me dijeron que si como carne de puerco me voy al infierno. No, te puede afectar si excedes, ¿verdad? Te tapa las venas, con moderación, pero es sabrosa, ¿no? Pero así, entonces dice, os di a beber leche y no vianda. Vianda es un alimento sólido. Porque aún no erais capaces, era entendible, no eran capaces cuando eran niños espirituales, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. La palabra andáis como hombres se refiere como hombres sin Cristo. Vean la versión Dios habla hoy. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da la leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera, ese es el problema, ni siquiera pueden digerirla ahora. Porque todavía son débiles, mientras haya entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. ¿Cuántos cristianos tienen 5 años, 10 años, 15 años inmaduros? Ven el YouTube un predicador y pastores, que el otro día dijo un predicador que si no diezmo me voy a condenar. No han entendido la gracia, no han entendido nuestra responsabilidad de sostener la iglesia local y tener un equilibrio en la verdad bíblica, pero un predicador que andan oyendo ahí rápido me los mueve porque son como niños. Tú dile a un niño, hoy están bien abusadillos los niños, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad?
Pero de pronto tú le dices a un niño, mira, si te portas bien, el próximo año te llevo a Disneylandia. Así decía una persona que conocí, no era cristiano, nunca lo iba a llevar a Disneylandia, pero con eso lo tenía emocionado. El niño le creía, ya después ya no le va a creer, ¿no? Cuando ve que no le cumple, y el niño, porque lo iba a llevar a Disneylandia, ya después a ver qué le invento, decía, él no era cristiano. Pero la realidad es que el niño espiritual es fácil de engañar. ¿Cómo dejamos de ser niño espiritual? Alimentándole, y empezamos con lechita, luego la papillita, iba a decir la marca aquella, ¿no?, que nos daban. ¿A cuánto les tocó el Gerber? Bueno, y luego carnita, pero esa es la realidad. ¿Por qué muchos se quedan niños espirituales? Porque no están preparados, porque no pasan tiempo en la palabra. Eso es insustituible. Tiempo en la palabra te prepara mental, espiritualmente para estar listo a presentar defensa. Pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que las cosas se están acelerando. Esta pandemia es una pequeña muestra de lo que se viene. Ya esta pandemia muchos ya están asustados. Y si nos morimos, gloria a Dios, nos vamos a su presencia. Si es el tiempo de Dios, ¿no? Como dice, cuando te toca, pues aunque te quites, ¿no? Entonces, pero necesitamos escudriñar, necesitamos, primera de Pedro 3:15, estar preparados siempre para presentar defensa. Fíjense lo que dice Hebreos en el mismo sentido de Pablo. Hebreos 5:12, porque debiendo de ser ya maestros, o sea, debiendo tú de estar enseñando a otros, después de tanto tiempo tienes necesidad que se les vuelva a dar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Déjenme, se los pongo en la Nueva Traducción Viviente. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar, ¿qué? Enseñando a otros, discipulando a otros. Eso nos manda la palabra. Deberíamos estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Honestamente, ¿cuántos, no me contesten a mí, pero cuántos ya están enseñando a otros? Porque eso nos manda la palabra de Dios, enseñar a otros. Pero pastor, ¿y si me hace una pregunta difícil? Pues te preparas. Yo me acuerdo cuando empezaba yo a discipular, cuando yo comencé el pastorado, me tocó una discípula bien preguntona. No sé si nos esté viendo. No era cristiana, pero todo preguntaba. La hermanita Eliana. Oye, hermana en Cristo, antes no, pero luego sí me hacía unas preguntas. Estaba yo nuevito de pastor. Y sí, pero eso me llevaba a prepararme. Y si de repente le hablaba a un amigo, pastor, me preguntaron, a ver, léete tal, y léete esta otra, y léete este otro pasaje, y mira el griego, y ya para la otra llegaba. Y la palabra de Dios hizo su obra. Entonces, hay que prepararse, hay que dedicarle tiempo. Hay tiempo para la lechita, pero ya ahorita ya terminando aquí unos bistecitos sabrosos. Es tiempo, dice aquí la palabra de Dios, ya deberían ser maestros. ¿Cuántos de ustedes están enseñando a alguien, discipulando a alguien? Un día me dijo un hermano, ¿sabe qué, pastor? Yo no le enseño a nadie, porque pues la verdad no ha llegado quien me diga que le enseñe. O sea, yo estoy esperando y cuando me digan yo ya estoy preparado. No, Marcos 16:15 dice, ir. ¿Qué dice? Ir. Hay que ir, buscarlos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 dice, por tanto, id. Id, hay que buscarlos, hacer discípulos, dice aquí, a todas las naciones, donde trabajas, donde estás, tú estás orando, a ver a quién le comparto, el Espíritu Santo te guía y de pronto te pone esa persona, pero tú vas, estás buscando, estás orando, porque dice el versículo 20 que debemos enseñarles, que guarden, que todas las cosas que ha mandado, y para enseñarles necesitamos estar, ¿qué?
preparados. Entonces necesitamos, mis hermanos, prepararnos, estar preparados cada día. No se puede sustituir, no importa el pastor, si un pastor tiene 70 años de pastor, tiene que seguir preparándose. El día que alguien crea que ya se la sabe de todas, ese día hay que regresarlo a la primaria. Todos los días y nuevas corrientes para atacar a la palabra de Dios, y te preparas y Dios te da entendimiento, y hay versículos que a lo mejor hace 2, 3 años eran muy difíciles de entender, pero hoy en tu madurez en Cristo los lees y el Espíritu Santo te da entendimiento y te preparas, porque los tiempos que vivimos se necesita estar preparados, y dijimos que son 2 cosas: preparados en el conocimiento y dispuestos. Yo el pastor que oí de Afganistán lo vi preparado, pero además dispuesto a dar la vida por presentar defensa. Y no lo estaba diciendo un pastor en la comodidad que hoy estamos, porque hoy estamos cómodos, ¿sí o no? O sea, sí hay quien se burla, te rechaza, o sea, no vivimos esa persecución. Pero el video incluso se mandó con cuadritos y todo, porque los talibanes están entrando casa por casa. Son asesinos sanguinarios cuyo odio primordial es contra los cristianos. Por eso se fueron contra los soldados, porque dentro de los soldados norteamericanos hay muchos cristianos. Entonces dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 5:12, hace tanto tiempo que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y luego dice el versículo 13, ya en la versión Reina Valera, y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto. O sea, la lechita es necesaria, te da las bases, el fundamento, porque la gracia, la salvación por fe, los primeros pasos en el cristianismo, porque debo bautizarme, enseñanzas, doctrinas básicas, fundamentales, pero dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando ya maduras y estás en la palabra, estás ejercitado. O sea, tú ves al Mister Universo que luego salen ahí, que ganó el Mister, no llegó con esos músculos, tuvo que ejercitarse. ¿Cuánto tiempo hay que pasar? Digo, eso se pasan horas, y digo, sí hay que hacer ejercicio, ¿no? Pero ¿cuántas horas se pasan para tener esos músculos? Ese es mi secreto. No, horas en el gimnasio, tú los ves, pero fueron horas. Para estar fuertes espiritualmente preparados, son horas cada día, cada semana en la palabra, estudiando, meditando, y entonces viene el ataque, y entonces viene la prueba, y entonces viene la circunstancia, y tú estás preparado para presentar defensa. Estás ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, y ya sabes, esto no lo voy a hacer. Y ya escuchas un predicador y pum, rápido dices, este es un hereje. Hay unos que los ves, pero no necesitas ya ni oír ni 2 minutos de predicación. Nada más los ves y el Espíritu Santo te da discernimiento. Pero vean cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Y los que se alimentan de leche son como los niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Termino con esta exhortación de 2 de Timoteo 2:15. Porque quieres prepararte, quieres estar preparado para presentar defensa, no hay de otra más que pasar tiempo en la palabra. Si de pronto, yo no digo que no veas, hay predicadores, sana doctrina, pero tu tiempo diario personal con Dios, con la palabra, insustituible. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Esfuerzo. Procura con esfuerzo presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versión Dios habla hoy. Haz todo lo posible
por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de verdad. La Nueva Traducción Viviente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Mis hermanos, a prepararnos en la palabra requiere tiempo, diligencia, disciplina. Córtale a esa serie de YouTube. ¿Hay series en YouTube? También, de verdad, más tiempo en la palabra. Y tú vas a ver, me han tocado, no sé, hace 12 años que di una consejería a una persona y me la encuentro hoy 12 años después y tiene los mismos problemas, las mismas dudas que hace 12 años. Hermano, y pasó tiempo en la palabra. No procuran con diligencia pasar tiempo en la palabra de Dios, porque solamente así, 1 Pedro 3:15, estaremos preparados para presentar defensa. No hay otra manera. No hay un curso en 3 días y ya con esto estás preparado de todas. Es de cada día, porque la palabra de Dios además es un alimento. De él vivimos espiritualmente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y meditar. Cada uno, yo te invito, mientras estás ahí meditando, a que analicemos cuánto tiempo muchas veces desperdiciamos en cosas que no edifican. Y sí, hay tiempo de descansar, hay tiempo de esparcimiento, hay tiempo de trabajar, pero ¿cuántas veces desperdiciamos el tiempo en cosas que no edifican a nuestra vida, que no nos preparan, que no nos equipan? ¿Cuánto tiempo medita? ¿Cuánto tiempo pasaste en la Biblia? Hoy mismo, ¿cuánto tiempo pasaste en la palabra? Necesitamos estar preparados y dispuestos para presentar defensa. Vienen tiempos bien peligrosos, pero también emocionantes, porque Cristo viene. De aquí a que Él venga necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos estar siempre preparados para presentar defensa. Yo quisiera que oráramos a Dios, porque todos en un momento dado, de pronto hemos perdido tiempo importante. Insisto, hay tiempo de reír, hay tiempo de esparcimiento, hay tiempo de descansar, de trabajar, pero muchas veces hemos sido un tanto descuidados en nuestro tiempo con Dios y con su palabra. Vengamos delante de Dios con honestidad, reconozcamos, si es tu caso, si es mi caso, que nos ha faltado tiempo en la palabra. Ser disciplinados, ser metódicos en pasar un tiempo a solas con Él cada día. ¿Quién quiere comprometerse esta mañana con el Señor y decirle: Señor, yo quiero estar preparado? Quizás ya tienes preparación, yo estoy preparado, estamos preparados, pero cada día necesitamos seguir preparándonos. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero estar siempre preparado para presentar defensa? Ponte de pie y vamos a decírselo a Él. Es un compromiso entre tú y Dios. Yo tengo una responsabilidad como pastor de darles todo el consejo de Dios, pero cada uno tenemos la responsabilidad de examinar las Escrituras cada día. Necesitamos estar preparados para presentar defensa. Necesitamos estar dispuestos. Díselo a Dios, habla con Dios, comprometámonos con Él. Y dice la palabra de Dios que Él es nuestro Dios que nos esfuerza, que nunca nos desamparará, que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Pero el levantarte temprano, el ser diligente, el ser esforzado, debe ser de tu voluntad,
de decir cada día, hoy voy a tener este tiempo con el Señor. Verás cómo enfrentarás diferentes circunstancias con la respuesta, con el argumento bíblico exacto que la circunstancia requiere. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos si muchas veces no hemos sido diligentes en el estudio personal y metódico de la palabra. Señor, tu palabra nos demanda ser diligentes, esforzados, estudiosos de la palabra, meditar en ella, tener un tiempo con ella. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Yo te pido por cada hermano y hermana que estemos listos, preparados, Señor, para cualquier situación en donde se nos demande razón de la fe que tenemos. Habrá quien lo haga amablemente, quien nos cuestione agresivamente. Habrá quien le quite la vida a cristianos por defender su fe, pero que siempre estemos preparados y dispuestos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.